Señor, te doy gracias porque una vez más, Padre, te has engrandecido, Señor. Como siempre, muestras a nuestras vidas, Señor, tus maravillas. Y en esta noche, Señor, te pido en nombre poderoso de Jesús, como siempre te pido, gran yo soy, que seas tú llenando mi boca, Padre. Que seas tú llenando mi boca en esta noche para compartir esta pequeña enseñanza con mis hermanos, Señor. Que seamos todos tierra fértil, Padre, para recibir tu palabra. Oh Padre, por amor a tu pueblo, Señor, no permitas, Padre, que salga de mi boca una palabra que no sea tuya, Señor. Por amor a tu pueblo, Señor, no permitas que hable Sandra, sino tu Espíritu Santo por medio de tu hija, por medio de tu sierva, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nuevamente que el Señor nos bendiga con sabiduría, nos bendiga con salud, nos bendiga con gozo, nos bendiga con un corazón dispuesto para adorarle, para exaltarle, para reconocer siempre que Él es nuestro Señor y nuestro Creador. Amén. Vamos rápidamente, hermanos, al segundo libro de Reyes. Gloria a Dios. Estaremos leyendo un poquito en el capítulo 17, pero para entrar en un poco más de contexto con respecto al tema, gloria a Dios, vamos a recordar algunos puntos importantes del pueblo elegido por Dios de Israel. Amén. Sabemos, por cuanto hemos leído, quizás muchos no es que se han detenido a leer, pero han escuchado, ya sea en campaña, ya sea en una prédica por internet. Y tenemos el conocimiento, gloria a Dios, que el Señor cuando se presenta, gloria a Dios, al hombre, ya para dirigir, para instruir, sabemos que primero él mismo dirigía a su pueblo, gloria a Dios. Él mismo hablaba a su pueblo por medio de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pueblo, verdad, que él había prometido que iba a liberar, que iba a sacar del pueblo de Egipto, gloria a Dios. Pero vemos también que el pueblo en un momento se resiste a seguir siendo dirigido por el Señor, de tal manera que dice la palabra que el pueblo pedía un gobierno como las demás naciones. Querían que se levantara un rey, y dice la palabra que el Señor entonces llega a un momento de la historia, gloria a Dios, que entonces el Señor levanta al primer rey que todos conocemos, aleluya, gloria a Dios, que es el rey Saúl. Un rey que fue levantado por el deseo de un pueblo que quería ser dirigido como los demás pueblos. Ya no que Dios fuera quien dirigiera y diera la pauta, sino que ellos querían ver a alguien, querían un rey. Y el Señor levanta a un rey, gloria a Dios. El primer rey vemos que es el rey Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí en adelante el Señor habla también a su pueblo, lo vemos a través de los profetas, dirige su pueblo a través de los reyes. Y cuando leemos los libros de Primera y Segunda de Reyes, vemos cómo el pueblo de Dios, que era dirigido por los reyes, tanto en Israel como en Judá, bendito sea el nombre del Señor, caían en pecado, caían en desobediencia, porque sus ojos
por momento, de vez en cuando, podríamos decir de temporada, se enfocaba en lo que estaban a su alrededor y querían hacer lo que hacían lo de su alrededor. Pero ¿cuántos sabemos que en el libro de Levíticos el Señor da estatuto, el Señor da reglas, el Señor da leyes que su pueblo tiene que cumplir? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para que se mantenga, gloria a Dios, en la tierra que Él había prometido que le iba a entregar. Y una de las tantas ordenanzas que el Señor le da a su pueblo es repetitiva, se la repite varias veces. El no contaminarse, el no hacer las cosas que las otras naciones hacían, pero sobre todo las naciones mismas que Él había sacado de la tierra que Él había prometido que le iba a entregar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuántos de los que estaban aquí saben que el Señor despojó la tierra prometida de todos los que estaban allí, de los sirios, de los que habitaban primero de entregarle la tierra al pueblo de Israel. Ciertamente el Señor le dijo a ellos que no se corrompieran con lo que ellos practicaban, con lo que estaban en esa tierra practicaban, porque Él lo había echado fuera de su presencia para entregar esa tierra. Pero vemos, gloria a Dios, en el libro de Segunda de Reyes, cómo los reyes siempre caían en pecado. Algunos iniciaban muy bien haciendo las cosas que le agradaban al Señor, pero al final su corazón se corrompía, bendito Dios, y terminaban haciendo las cosas que al Señor no le agradaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, viene a hablarnos sobre la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Recordemos, hermanos, como esto es verdad, una pequeña enseñanza, recordemos que luego que David muere, ¿quién queda como próximo rey? Salomón, ¿verdad? Gloria a Dios. Salomón, un hombre que gozaba de muchísima sabiduría. Él le pidió sabiduría a Dios y el Señor le concedió sabiduría, le concedió riqueza, le concedió más de lo que él le había pedido al Señor. Pero también la palabra nos enseña que al final Salomón cayó en pecado, cayó en desobediencia, empezó a unir su vida, gloria a Dios, con mujeres extranjeras de naciones que el Señor había dicho que no se unieran a ellas. Y su corazón se ligó a estas mujeres de tal manera, hermanos, que Salomón, un hombre tan sabio, un hombre que dirigía de una manera impecable el pueblo de Dios, terminó adorando a los ídolos de esas otras naciones. Terminó dándole ofrenda a esas estatuas de las otras naciones de donde eran las mujeres con la cual él se casó. ¿Cuántos saben que Salomón tuvo 700 mujeres? Creo que, ¿verdad? Muchísimas mujeres. Imagínate, de cada mujer de esas de diferentes naciones, él al final empezó adorando a todos esos ídolos paganos. De tal manera que el pueblo del Señor se dividió en dos. Para los que no lo saben, ya lo saben. El pueblo del Señor se dividió en dos. En el sur, gloria a Dios, Israel, el pueblo de Israel, su capital, Samaria, gloria a Dios. Y en el sur, Judá, su capital, Jerusalén. Gloria a Dios. En Samaria, al principio, era donde más se practicaba la idolatría, donde el pueblo, los reyes que colocaban allí, siempre caían en pecado, en idolatría. Pero Judá luego también fue contaminado, lamentablemente, y empezó también
los reyes que eran levantados a corromperse y hacer aquellas cosas que al Señor no le agradaba. Eso es para que usted entienda lo que está pasando aquí en este capítulo que vamos a leer. Gloria a Dios. De cómo el pueblo de Dios se corrompió de tal manera que fue llevado a cautiverio por la maldad y la dureza de su corazón. Amén. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 17 lo siguiente. En el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Siria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Gloria a Dios. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió, oiga bien, y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. Y lo puso en Alat, en Abor, junto al río de Gozán, y en la ciudad de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Algo que vemos aquí es que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a la tierra de Asiria porque se había convertido, había endurecido su corazón y había empezado a hacer las cosas que el Señor le había advertido al pueblo no hacer. De tal manera que el pueblo de Israel endureció tanto su corazón que, como bien sabemos, dice la palabra, que al hijo que Dios ama, corrige. Y todo tiene una consecuencia. Hermano, sea que usted esté actuando bien o esté actuando mal, lo que usted está haciendo va a provocar una consecuencia, ya sea para su bendición o para su maldición. En este caso, el pueblo entonces fue cautivo, fue llevado a Siria. Dice que Samaria fue sitiada, fue rodeada, fue tomada por el rey de Asiria. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado, y no con cualquier pecado. El pueblo pecó, ¿sabe cómo? Temiéndole a los dioses ajenos. Una de las tantas cosas que el mismo Dios le decía a su pueblo, de que no temieran a ninguno de los dioses ajenos, sino que le temieran a Él. Gloria a Dios. Que tuvieran temor
a Él, bendito sea el nombre del Señor, porque Él fue quien sacó a su pueblo de Egipto con mano extendida, con mano poderosa. Ellos tenían testimonio, no les se lo habían contado, hermano. Ellos vivieron el poder de Dios cuando el Señor abrió el mar rojo en dos. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos vieron el poder de Dios cuando el Señor, gloria a Dios, trajo a Egipto esa 10 plagas. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Pero aún así, dice la palabra, que ellos endurecieron su corazón y empezaron a practicar todo lo que hacían las naciones de su alrededor. Y sigue diciendo la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Nos quedamos en el 7. Y temieron a dioses ajenos. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de ellos, de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, que ellos se desviaron no a enfocarse en los estatutos que Dios le había entregado al pueblo, sino que ellos se enfocaron en los estatutos de las naciones extranjeras y también en los estatutos que habían hecho los reyes de Israel, muy separados a lo que Dios había establecido y había entregado al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 9, y los hijos de Israel, aleluya, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosa no recta contra Jehová su Dios, y edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Bendito Dios. Todo eso lo cometió el pueblo de Israel. Pero ahora vamos al versículo 24 para que veamos. Hay algo muy importante. Quiero que estén bien pendientes a esto. Miren que estoy tratando de hablar un poco al paso, lento. Y es que hay un error, y muchas personas de los que están allá afuera están envueltos en este error. ¿Y cuál es el error? Que entendemos como que todos tememos a Dios. Yo temo a Dios, pero estoy haciendo con mi vida lo que yo quiero. Y vamos a ver lo que pasó aquí en el capítulo 24 del capítulo 17. Dice: Asiria puebla de nuevo a Samaria. Recuerden que en lo que leímos anteriormente dice que Asiria sitió, Asiria se llevó en cautiverio al pueblo de Dios. Gloria a Dios, se lo llevó, lo sacó de la tierra. Y dice que nuevamente ellos empezaron ¿a qué? A poblar la tierra. Quiere decir que si aquí dice, entendamos, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. El subtítulo aquí dice: Asiria puebla de nuevo a Samaria. Si dice que puebla de nuevo, es porque anteriormente estuvo ahí. Quiere decir que fue de las naciones que el Señor sacó delante de ellos. Amén. Para entregarles esa tierra. Entonces dice: y trajo el rey de Asiria gente ¿de dónde? De Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. La desobediencia puede provocar que otros que no son los elegidos por Dios, que no son las personas que Dios ha pensado
ni ha tenido en su corazón, esté ocupando el lugar que tú deberías de estar ocupando. Hay personas ilegales ocupando lugares que no le corresponden. ¿Pero por qué lo están ocupando? Porque alguien no está donde debe de estar. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué? Porque ha querido caminar conforme a sus deseos. ¿Por qué? Porque han querido caminar conforme a los estatutos de las otras naciones, conforme a los estatutos que los hombres han hecho, muy apartado de lo que Dios sí estableció para que su pueblo se guiara. Amén. Y eso lo podemos ver hoy en día, como naciones tras naciones. Porque tal nación aprobó que las personas de ambos sexos pueden casarse. No, ya por eso hay que hacer protestas, manifestaciones, porque hay un grupo que también quieren que aquí en nuestra nación se pruebe esta ley. Y es para que ustedes vean cómo uno siempre quiere traer de lo de afuera para contaminar lo de adentro. Y es lo que lleva ciertamente a que un pueblo se aparte de Dios cuando quiere de lo que Dios no le ha dicho que deben de tener. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra que todas esas naciones, ¿verdad? Todos estos pueblos habitaron las ciudades. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo, escuchen bien, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que lo mataban. Bendito Dios. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y he aquí que los leones lo matan porque no conocen del Dios de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate que el hombre se puede alejar del propósito, pero Dios se va a mantener firme, cubriendo y guardando su promesa y cuidando la tierra que por cierto le pertenece. Pero Dios estaba cubriendo la tierra que él le había prometido a un hombre de fe, de que se lo iba a dar a un pueblo que iba a sacar de Egipto y que iba a ser su pueblo. O sea que todos esos pueblos que estaban ilegal en la tierra de Samaria, el Señor no iba a permitir que estuvieran ahí, porque esa tierra le pertenecía a una generación que iba a ¿qué? A entender que tenían que caminar bajo los estatutos de Dios y no del hombre, y no de dioses ajenos. Pero para eso Dios le dio una lección, enviándolo como cautivo a Samaria, como siervo, como esclavo. Pero él iba a redimir nuevamente a su pueblo. Por tanto, dice la palabra que él envió ¿qué? Leones. Pero me llama mucho la atención que dice, le dicen al rey: oye, los leones están matando a las personas porque no temen al Dios de esa tierra. O sea que ellos estaban reconociendo que el Dios de esa tierra era un Dios poderoso, era un Dios celoso, y por tanto estaba destruyendo a los pobladores que estaban como ilegal. ¿Por qué? Porque no se estaban conduciendo conforme a los estatutos de Dios, porque ellos no tenían temor de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo busqué y digo: wow, pero Señor, hay muchas personas que
lo escuchamos todos los días, nosotros mismos también hablamos de ese temor y de ese temor. Entonces yo busqué el significado de la palabra temor. Algo bien sencillo, dice que temor es un sentimiento de inquietud y de miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa para evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa. Y me llama mucho la atención porque normalmente escuchamos a muchas personas decir: no, yo soy un temeroso de Dios. Sin embargo, están corriendo de la presencia de Dios. No, yo creo en Dios. Sin embargo, ciertamente como dice esta misma definición, dice: huyen ante de esa persona o de esa cosa para evitarlo. Entonces, eso es importante que los que nos están escuchando por las redes entiendan que la iglesia y la palabra de Dios está para abrirnos el entendimiento. No para acorralarnos ni para acusarnos, es para entender si verdaderamente estamos accionando conforme a la voluntad de Dios. Si es verdad que yo amo a Dios, ¿por qué le corro? ¿Por qué le huyo? Si es verdad que yo tengo temor de Dios, ¿por qué no estoy haciendo conforme a su voluntad y su estatuto? Amén. Eso es con respecto a la palabra temor, que es lo que muchas personas ahí afuera tienen. Pero cuando hablamos, pero antes de entrar al otro punto, vamos a seguir leyendo aquí, porque dice la palabra que ellos no tenían temor de Dios. Y dice aquí en el 27, y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad de allí algunos de los sacerdotes, escuchen esto, algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten allí. O sea, que iban a sacar de Asiria a los sacerdotes del pueblo de Dios que está allá en cautiverio. Dice: búsquenlo de allá y tráiganlo aquí nuevamente a Samaria. ¿A qué? ¿A qué? Dice, y dice, gloria a Dios, el 27, y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad de allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten allí nuevamente a Samaria, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y le enseñó cómo había de temer a Dios. Escuchen esto. Lo mismo que se habían, vamos a decirlo así, desacatado. Lo mismo que habían transgredido los estatutos de Dios, lo establecido por Dios. Ahora tenían que venir a enseñarle a estos pueblos el temor de Dios. Fíjese, como que tiene, ¿verdad? ¿Cómo va a ser entonces? Ellos tenían que venir a enseñarle a esos pueblos paganos, a esos pueblos, lo que era el temor a Dios. Pero fíjese, ellos por no tener temor de Dios estaban en cautiverio. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Aquí hay una gran lección también, que pudiéramos estar recibiendo de personas enseñanzas sin que en su corazón realmente haya temor de Dios. Que pudiera haber muchos líderes, muchas personas levantando mano y haciendo muchísimas cosas en el pueblo de Dios sin temor a Dios, enseñándoles a los que deben de conocer el temor a Dios. Así que es importante tener esta observación aquí. Entonces dice en el 28, gloria a Dios: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautiverio de Samaria
y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses. Escuchen aquí. Se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho lo de Samaria. Cada nación, y eran más de 5, cada nación, dice aquí, pero cada nación se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos y en los lugares altos que habían hecho lo de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaban. ¿Qué el Señor nos está hablando aquí? ¿Qué el Señor te está hablando a ti que nos está viendo por las redes sociales? Que tú dices que temes a Dios, pero sigue adorando a los dioses falsos. Dice, temen a Dios, como lo vamos a seguir leyendo aquí, pero te estás haciendo lugares altos para levantar tus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son esos ídolos que no te has permitido, aún teniendo el conocimiento? Porque ya estas personas tenían conocimiento porque se le había enseñado. Buscaron sacerdotes, no buscaron a cualquier persona, buscaron personas indicadas para que le enseñaran el temor de Dios. Y aún siendo enseñados, dice la palabra que ellos temieron, pero siguieron adorando a sus dioses. Dice la palabra en el versículo 30, bendito sea el nombre del Señor. Los de Babilonia hicieron a Sucot, los de Cuta hicieron a Negán, los de Amad hicieron a Sima, los de Nibat a Tratac, y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramalec y a Anamalec. Son dos. Oigan, Adramalec y Anamalec, dioses de Sefaraim. Todo eso eran dioses que ellos adoraban y que trajeron a Samaria y que lo ubicaron en los lugares altos que ya el pueblo mismo de Dios había hecho para adorar a otros dioses. Y ellos vinieron y establecieron sus dioses ahí en la tierra que Dios le había dado a un pueblo que le había prometido darle una tierra donde iba a fluir la leche y la miel. Pero tú y yo nos encargamos de contaminar o de cuidar lo que Dios nos ha entregado. Amén. Bendito Dios. Entonces dice la palabra en el 32. Temían, oiga bien, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían, oigan, vuelve y dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. No podemos temer a Jehová y honrar a los dioses que Él ya nos mandó a quitar, porque no hay una coherencia. Si nosotros decimos que creemos y que tememos a Dios, tenemos que ser guiados por lo que Él ya estableció. Y vuelve y dice, y temían a Jehová e hicieron del pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Temían a Jehová
y adoraban a sus dioses. Entonces, para yo identificar cómo es que yo estoy temiendo a Jehová, qué tipo de temor yo le tengo a Dios, qué tipo de temor estamos reflejando. Un temor donde, un temor, yo digo, yo tengo temor, pero estoy haciendo lo que yo quiero, o un temor que me hace hacer la voluntad de Dios. Porque el temor, fíjese, algo que yo veía mientras estudiaba, normalmente cada vez que el Señor se le aparecía a alguno de sus elegidos, de sus siervos, algunos del pueblo, vamos a poner un ejemplo, Gedeón, entraban en temor. ¿Y qué decía decía el ángel? No temas, porque Dios no viene para aterrorizarnos, Dios viene para darnos paz. Es tan así que dice la palabra que Gedeón le puso a ese lugar donde tuvo el encuentro con Dios, ciudad de paz, porque le dijo, no temas, ten paz. Amén. O sea, nosotros cuando hablamos de temor, hablamos de un temor reverente. ¿Y qué es el temor reverente? Es el temor, es una actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que le reverencia. Si tú no conoces, oiga bien, si tú no conoces el poder de Dios, si tú no conoces el poder, quién es, no lo puedes reverenciar. Y si no lo puedes reverenciar, no lo puedes amar, porque dentro de las definiciones, una de las que me gustó muchísimo es que un temor reverente es un temor de amor, que tú amas a Dios, es donde tú amas a Dios, es donde tú quieres hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es un temor reverente, bendito sea el nombre del Señor. Es un temor donde tú reconoces al Dios que tú le sirves, que tú reconoces su poder, que tú sabes que si tú estás ahí sentado, no es por tu fuerza, sino por el poder de Dios. Y tú reconoces ese poder, tú reconoces esa autoridad, tú reconoces esa deidad, tú reconoces su señorío y tú te sometes por debajo de esa autoridad. Pero no es que tú estás temblando, no, porque Él te dice, ten paz. Ten paz. Entonces, cuando sentimos ese temor reverente de no querer pecar, fallé hoy, pero me arrepiento. Tú estás presentando un temor reverente, porque tú sabes al Dios que tú le sirves te está mirando. Pero también es un Dios perdonador, pero no es un Dios apoyador. Amén. Entonces, es importante que tú reconozcas en esta noche qué tipo de temor sientes por Dios. Porque no podemos decir que yo temo a Dios. No, yo creo en Jesucristo, pero estoy haciendo todo lo contrario. ¿Usted no cree entonces? Yo amo a Dios, pero estoy haciendo todo lo contrario. No, yo creo en Dios, pero salgo en un video. Por poner un ejemplo así. ¿Sabe que los artistas seculares, las personas que no han tenido un encuentro con Dios, hablan mucho de Dios? ¿Ustedes sabían eso? Hablan mucho y hablan, Dios te bendiga. Hablan como si fueran cristianos. Hablan como si fueran hombres y mujeres que verdaderamente temen a Dios. Y tú no le puedes decir que no, porque te comen y te dicen que usted es un fanático, que Dios no hace excepción. Y es verdad, la palabra dice que Dios no hace excepción, pero el Señor nos manda a arrepentirnos. Amén. El Señor nos manda a cambiar de vida. El Señor estableció sus estatutos y sus ordenanzas y la forma en que nosotros debemos de caminar. Entonces, como alguien me dice a mí que ama a Dios, que cree en Dios, que es temerosa de Dios, pero en un video sale besándose con otra mujer, cuando la palabra dice
que es pecado, que no es correcto. Entonces, hermano, no se engañe. No se engañe. Usted está hablando mentira, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que querían matar a Jesucristo, querían crucificarlo. ¿Y qué dice Jesucristo? Oh, pero cuando el Señor lo confronta, dicen, no, porque nosotros no somos hijos de fornicación, sino de Abraham. ¿Qué le dice el Señor? Pero si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amaran. Ustedes me amaran. Entonces, esta pequeña reflexión fue la que le traje esta noche, para que como que ubiquemos a las personas que están alrededor nuestra, porque las amamos. Y ellos creen que están bien. Dicen que aman al Señor, pero su alma se la están comiendo los leones. Dice que creen en el Señor, pero siguen perdidos, siguen sordos y siguen siendo ciegos. Y nadie que dice que ama a Dios, que cree a Dios, que busca a Dios, va a ser devorado. Al contrario, Él va a rugir a favor nuestro. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y un ejemplo hermoso que quiero dejarle en esta noche de un temor reverente es el mismo Cristo. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que Cristo fue escuchado por el Padre por el temor reverente. Porque vemos, aquí estamos hablando aquí se refiere cuando Jesús está a punto de ser crucificado. Sabemos que dice la palabra que en ese monte allá, en Getsemaní, Jesús clamó al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él lloró. Él estaba afligido, él estaba compungido, pero su temor era tan fuerte, su temor y su amor al Padre era tan fuerte, que le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. El temor reverente es cuando somos capaces de decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Que se haga tu voluntad en esta noche, Señor, y no la nuestra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Yo sé, Señor, que esta palabra tu pueblo la ha entendido. Los amigos que están en las redes sociales también la han entendido. Y a ti, amigo, a ti que dices que temes a Dios, que dices que crees en Dios, que incluso dices que has tenido muchísimas bendiciones porque Dios te la ha dado. Yo quiero que tú sepas que Dios te está llamando en esta noche, que Dios te está llamando a un arrepentimiento, que Dios te está llamando y está despertando tu conciencia en esta hora para que tú sepas que Él no puede ser burlado, que Él dejó sus estatutos, sus normas, sus leyes para que la cumpliésemos. Y no andemos en pos de otras naciones, y no andemos en pos de lo que el otro hace, porque el otro lo hace, yo lo quiero hacer, que porque otras naciones han aprobado el matrimonio entre ambos sexos, tú quieres también que nuestra nación se apruebe. Entonces no crees en Dios, no amas a Dios, no temes a Dios. Porque la palabra de Dios es clara. Y esto es abominación
La palabra de Dios es clara. Señor, y en esta noche te pedimos que seas tú perdonando a nuestra nación, Señor. Que seas tú perdonando a República Dominicana, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto nuestros ojos en las naciones y no a ti, Espíritu Santo. Y eso ha hecho que el pueblo se desvíe, así como se desvió Israel, así como se tuvo que ser llevada cautiva porque había hecho cosas que no te agradaban, porque habían pasado a sus propios hijos sobre el fuego como hacían las naciones. Padre, perdónanos. Perdónanos por querer imitar todo lo que hacen las otras naciones. Perdónanos, Señor, por renegar de ti, aún viendo tus proezas, aún viendo tu poder a favor nuestro, aún viendo tu misericordia, aún viendo y sintiendo tu amor, tu bondad que ha sido grande para esta nación, Padre. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Perdona nuestras debilidades. Perdona nuestras debilidades. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús. Perdona a tu pueblo, Padre. Perdona a tu pueblo. Perdónanos, Señor, por cuanto te hemos fallado, por cuanto te fallamos, pero te clamamos a ti, Dios, porque sabemos que tu misericordia es grande, porque sabemos que tu bondad es inmensa, porque sabemos que tú perdonas a tu pueblo cuando se arrepiente. Perdónanos, Señor Jesús, y haznos volver al primer amor. Haznos volver al primer amor. Ayúdanos a recordar dónde caímos. Ayúdanos a recordar dónde caímos. Y danos la fuerza para arrepentirnos y para hacer las primeras obras. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, porque te necesitamos. Porque necesitamos que el fuego del amor, que el fuego del temor arda en nuestro pecho, Señor. Que pensemos antes de actuar, que en nuestro corazón esté el temor de hacerte, Señor, todo lo contrario a lo que tú no quieras. Que tengamos este temor de no pecar, que no nos deleitemos en el pecado, sino que nos arrepintamos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús.